en demasía ya en la actualidad se identifica como causa de sinusitis y infecciones broncopulmonares. En relación al diagnóstico, la identificación de Moraxella catarrhalis, debido a que al conflicto taxonómico se ha visto perjudicado, y donde, como estamos viendo aquí en esta diapositiva, si bien se realizan tinciones, la tinción Gram que se puede obtener de esputo, de las secreciones ópticas, de los fluidos de la sinusitis, etcétera, vamos a encontrar cocos gram negativos que estén dispuestos en pareja, muy parecidos entonces a las neiserias, ¿sí? Muy parecidos a neiserias. Las colonias que presentan, como pueden ustedes ver, colonias pequeñas, grisáceas, brillantes, que pueden ser desplazadas con el asa, con la aguja, cuando uno pueda o intente recoger del medio de cultivo, ¿sí? Entonces, muchos autores indican que Moraxella, especialmente Moraxella catarrhalis, vendría a ser el ejemplo tipo morfológico de lo que implica los cocos gram negativos en pares, como ser neiserias, como ser Veillonella, dado que estos sí se observan como en pares a manera de granos de café o a manera de forma de riñones, ¿sí? Eso es lo que indican. Entonces, claro que para poder determinar esa morfología que yo les estoy enunciando, necesitamos un buen microscopio para poder observar aquello, ¿sí? Bien, entonces, mejor forma o más rápida, diríamos, es el hecho de poder realizar el diagnóstico bacteriológico. Si realizamos un diagnóstico bacteriológico convencional, necesitamos 24 horas para el desarrollo, como la placa que estamos viendo aquí, en medio con sangre. Necesitamos otras 24 horas para realizar el antibiograma y con carácter previo realizar las pruebas bioquímicas, ¿no es verdad? Estamos viendo la catalasa, oxidasa, y fundamental es la utilización del medio de DNasa, a la cual responde este microorganismo de manera positiva. En relación a los azúcares, consideran que Moraxella es, para que se entienda, que no tiene capacidad de degradar hidratos de carbono, azúcares, con producciones de gas, ¿de acuerdo? Entonces, como este proceso, como todos los procesos convencionales o algoritmos convencionales en bacteriología, demoran 48, 72 o 96 horas, tiene buena respuesta el hecho de realizar serología. Se puede realizar ELISA, podemos realizar anticuerpos inmunofluorescentes, o sea, con microscopía de fluorescencia. Podemos realizar PCR, tan en boga en la actualidad, y también el sistema API. Hay sistemas API, o sea, son los sistemas semiautomatizados que ya les hemos mostrado, me parece, en alguna otra clase o en la parte práctica. Son sistemas semiautomáticos en cubetas, en los cuales cada casilla tiene un promedio entre 12 a 15 medios de cultivo en uno solo, y por colorimetría podemos dar a ciencia más que la convencional en exactitud el microorganismo, ¿sí? Con identificación de género y especie. Entonces, en relación al tratamiento, vamos a ser enfáticos en algo. Si bien acá les estamos mostrando una batería bastante amplia de antibióticos que pueden ser susceptibles para la administración hacia Moraxella, hay necesidad imperiosa de realizar la prueba de susceptibilidad, o sea, antibiograma, ¿de acuerdo? Porque existen
cepas. Hace un momento hemos hablado, por ejemplo, que había cepas que las que se determinaron de inicio ya, unos 2 años después que les habían ya notificado como agente patogénico, que presentaban ya resistencia a la penicilina, y con el devenir del tiempo parece que se han ampliado hacia otros betalactámicos también. Entonces, la recomendación, si bien acá tenemos bastante susceptibilidad, especialmente podemos hablar de la ticacilina, piperacilina, cloranfenicol, la roxitromicina y también la amicacina. Pese a que son drogas de elección primaria, la tetraciclina y la eritromicina, igual hay que hacer antibiograma, prueba de susceptibilidad, para tener certeza de un tratamiento adecuado hacia el microorganismo. ¿De acuerdo? Porque, una vez más, hay resistencia que cada vez va ampliándose más de acuerdo al uso indiscriminado de antibióticos, especialmente en nuestro medio. Bien, entonces esto lo inherente a Moraxella. Ahora tómense 2 minutitos, vamos a poner lo competitivo a Clamidófila. Bien, vamos a continuar entonces, así de manera acelerada, y disculpen que esté tan acelerado, pero a las 6 tengo otra clase, así que por favor me van a disculpar que esté tan acelerado ahora. Clamidófila. Entonces, la historia refiere que alrededor de 1941 el profesor Jones crea el género Clamidia, del cual se va a desprender entonces por ciertas características lo inherente ahora a que se denomina Clamidófila. Pace y Stolz, el 71, entre 1971 al 79, clasifican a 4 especies dentro de este género de las clamidias. Uno, la que seguramente han visto en otro capítulo, que es la clamidia trachomatis, a la cual se le da mayor importancia. 2, la clamidia pneumonia, motivo de estudio ahora. Otra, la pecorum. Y finalmente, la citasi. ¿Ya? Estas 4 entonces eran las que se mantenían en vigencia en nuestro mundo científico como taxonomía. Tienen ustedes ahora aquí el cuadro taxonómico que se maneja en la actualidad, donde está el género Clamidófila y especies Pneumoniae, Pecorum y Citasi. ¿Listo? Entonces, esas 3 especies corresponden al género Clamidófila. Entonces, que vamos a mencionar que el género o la especie Pneumoniae también es exclusiva del ser humano. Características de Clamidófila pneumoniae. Entonces, son intracelulares obligados, ¿de acuerdo? Por algo que vamos a observar en un momento atrás. Entonces, su característica fundamental, entonces, son intracelulares obligados. Morfológicamente, se presentan como, algunos autores les dicen como en forma cocoide, otras como cocos, otras como cocobacilos, pero al realizarse tinciones, especialmente con tinciones a base de yodo, podemos observar formas así más o menos esféricas, ¿ya? De ahí entonces la denominación cocoide. Tiene la característica de presentar 2 estadios, lo vamos a denominar así, 2 estadios. Uno que se llama corpúsculo elemental
y otra que se llama el cuerpo reticulado. Esas son las formas, entonces, que adopta Clamidófila pneumoniae, la que nos interesa ahora. En relación a los cultivos, este microorganismo no va a ser aislado en estos medios de cultivo convencionales que nosotros tenemos. Sí, por decir, agar chocolate, agar sangre, agar Tiger Martin, New York, etcétera, etcétera. Para realizar el cultivo de Clamidófila necesitamos llevar a efecto otro tipo de cultivo que se llama cultivo celular. Entonces utilizamos bases de lo que serían desarrollos de embrión de pollo o algunas de sus membranas, Coronadotondea, por ejemplo, ¿ya? Pero lo que interesa es que no se cultiva que en métodos convencionales, sino debe realizarse cultivos celulares. ¿Sí? Bien. En relación a las propiedades fisiológicas, individuos que no poseen flagelos, por lo tanto, son inmóviles. No producen esporas y reiteramos que son intracelulares obligados. ¿Sí? Bien. Reservorio del germen en estudio directamente el ser humano. Hay otras cepas, otras especies que pueden contaminar, infectar o ser biota de anfibios, de ganado caballar, de marsupiales, de koalas, enuncias, reptiles, especialmente serpientes y lagartos, lagartijas, de los cánidos, roedores, como ser las ratas. ¿Listo? Entonces, pero reitero, Clamidófila pneumoniae solo es para el ser humano. ¿De acuerdo? Características bioquímicas, dada la particularidad de este microorganismo, o sea, no estamos en condiciones de enunciar sus características particulares, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a reiterar nuevamente es que este microorganismo considerado cocoide, que es gram negativo, y algunos autores lo pueden considerar como gram variable, tienen una pared celular muy parecida a las de las bacterias, pero la cantidad, la proporción de péptidoglicano es muy baja. De ahí que entonces muchos autores indican que no tiene una pared celular definida, ¿de acuerdo? Entonces, pero en esta fracción donde participa el péptidoglicano, que puede ayudar a la morfología que adopta el individuo, vamos a presentar antígenos que se hallan en la membrana externa de como todos los gram negativos, ¿no? Igual lipopolisacáridos presentes en los gram negativos, una proteína que se llama MOP, que el lipopolisacárido y la proteína MOP son los antígenos de mayor importancia para los procesos infecciosos por parte de clamidófilas. Una vez más, son intracelulares obligados del ser humano. Y entonces, al ser intracelulares obligados, esto nos hace referencia a que pueden evadir, a raíz de esto, pueden evadir el sistema inmunitario, ¿sí? Porque no están en capacidad de sintetizar ATP. Entonces, al ser intracelular, pasa desapercibido el individuo. Ahora, de acuerdo a la taxonomía que se ha llevado a efecto y que todavía siguen peleando en la actualidad algunos autores que no están de acuerdo en las clasificaciones que hacen, existe una clara diferencia entre el género Clamidófila y el género Clamidia. Entonces, el género Clamidófila tiene un solo operón derivado, o sea, ribosomal, si ustedes quieren, un operón ribosomal, uno solo. A diferencia, el género Clamidia tiene 3 operones
derivados de los ribosomas, o sea, ribosomales, ¿de acuerdo? Entonces, es un microorganismo, o sea, esto justificaría más bien el porqué de la separación molecular de la cual tenemos conocimiento en la actualidad. Entonces, a ver, reservorios y estas características también. Epidemiología. El 10% de las neumonías atípicas se las atribuyen a Clamidófila pneumoniae, ¿de acuerdo? Entonces, se menciona que inicialmente la sintomatología es asintomática y que se puede dar en un promedio de 5 a 7% de individuos, o sea, como asintomáticos. Ahora, las infecciones, como ya sabemos, están frecuentemente en niños y en adultos jóvenes, especialmente en los cambios estacionales. Especialmente en invierno. Ahí está, el ciclo biológico. Entonces, el cuerpo elemental de Clamidófila es considerado aerobio, ¿sí? Extracelular, ¿de acuerdo? Entonces, este cuerpo elemental no es activo, lo vamos a considerar pasivo. Se va a activar cuando ingrese a una célula hospedera, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la célula hospedera, este cuerpo elemental se va a convertir, se va a transformar gracias a la captación de ATP de la célula hospedera, se va a transformar en lo que se denomina el cuerpo elemental. ¿Listo? Pero ¿con qué característica? Este cuerpo elemental va a sufrir un cambio, si ustedes quieren, una metamorfosis, y se va a transformar en un cuerpo reticulado. Este cuerpo reticulado es activo y se va a producir entonces en la célula hospedera cuando se sufre esta metamorfosis de cuerpo elemental en cuerpo reticulado, en una proliferación a manera de mórula, a manera de mora, ¿ya? Entonces, es ahí cuando, a producto de esta replicación, el cuerpo reticulado va a estar en capacidad de tomar todas las células circundantes y originar nuevamente este ciclo biológico, ¿sí? Entonces, el cuerpo elemental inactivo, el cuerpo reticulado intracelular activo, es el cual entonces va a estar en condición de proliferar a manera de mórula, de mora, ¿sí? Y poder entonces proliferar posteriormente para invadir otras células circundantes y así proliferar a otros sistemas. En relación a las manifestaciones clínicas, o sea, el cuadro clínico, primero hablaremos un poquito de la epidemiología, diciendo que las transmisiones por lo general para la diseminación de este problema es a través de aerosoles, o sea, las famosas gotitas de Flügger, ¿sí? Las neumonías se desarrollan aproximadamente en un 10%, como ya hemos visto antes, de las personas que sean expuestos a los pacientes, a los individuos asintomáticos, ¿sí? Entonces, estas neumonías por lo general se obtienen en la comunidad, o sea, en grupos hacinados, donde haya hacinamiento, colegios, barracas, cuarteles, ¿sí? Donde los grupos que mayormente afectados oscilan, como decíamos hace un rato atrás, entre los niños de 5 hasta jóvenes de 20 años, ¿ya? Aunque hay una mayoría de casos epidemiológicos en niños menores a 5 años.
y de igual manera a personas ya de tercera, cuarta edad. Ahora, predisponencia existe en niños con alteraciones inmunológicas, en niños que sean anémicos y también en personas que sufran del síndrome de Down, ¿sí? Trisomía del par 21. Entonces, este grupo que estamos enunciando puede desarrollar una infección respiratoria grave y además con un progreso fulminante, ¿sí? Ahora, algo que tampoco tenemos enunciado aquí es el hecho de que el ciclo biológico que les hemos mostrado en el cuadro anterior, ¿sí? Puede durar entre 48 a 72 horas. ¿Ya? Entre 48 a 72 horas, entonces se daría este ciclo, lo que nosotros lo llamaríamos como un periodo de incubación. Entonces, reiterar que Clamidófila pneumoniae va a causar enfermedad respiratoria aguda, también van a estar incluidas ahí las neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Bien, vamos a la parte de diagnóstico. Por la complejidad del ciclo reproductivo de este individuo, hemos mencionado que cultivos rutinarios no se pueden hacer, que se utilizan que se deben utilizar en cultivos celulares que son bastante conflictivos. Fíjense, estos son los frascos donde se lleva a efecto los cultivos celulares. Es de la parte central, ¿ya? Y aquí tenemos entonces los estadios del parásito en el reticulado como tal intracelular en proceso de mórula, o sea, reproductiva, así nada. Bien, entonces, bien existe un medio de cultivo que están utilizando en Inglaterra especialmente, este medio que se denomina medio mínimo esencial, donde tiene bastantes componentes, más vendría a ser dentro de la clasificación de los medios de cultivo, un medio de cultivo de orden químico, diremos, porque la mayoría de sus constituyentes son más que nutricionales como tal, van a ser, ¿cómo se dice?, inorgánicos, ¿ya? Inorgánicos. Entonces, este tipo de medio de cultivo, además que va a tener una característica dentro de lo actual, que va a ser parte de medios de cultivo que los vamos a denominar cromáticos, o sea, porque van a producir pigmento, van a producir color. Entonces, fíjense en la placa de la izquierda, estas colonias, las vamos a denominar así, colonias de color azul, violeta, son los correspondientes a las pruebas que se han realizado después de haber llevado a efecto un cultivo celular. ¿Listo? Entonces, en la actualidad existen un grupo de medios de cultivo que nos ayudan en el diagnóstico porque son medios cromáticos, ¿sí? Entonces, que van a diferenciar o van a acentuar la presencia del microorganismo presentando diversidad de pigmentos, de colores. Al igual que en el sistema anterior, entonces, para acelerar el diagnóstico de estos microorganismos, hay que trabajar con serología. ¿Listo? Entonces se realiza ELISA. En el lapso de 24 horas ya tenemos los resultados. Reacción de la polimerasa en cadena, que podemos tener entre 48 a 72 horas ya el resultado. Siempre entonces va a ser los tiempos menores que los de los cultivos convencionales o el cultivo celular, ¿sí?
Bien, entonces, en relación al tratamiento, para este individuo podemos utilizar esta batería de antibióticos para poder determinar un tratamiento. Entonces, la utilización dentro de los macrólidos, la azoxitromicina, un buen antibiótico para combatir acitromicina, macrólido también es la eritromicina, ¿sí? Fluoroquinolonas, la levofloxacina, la gatifloxacina, por ejemplo, son antibióticos que van a tener un buen resultado ante el tratamiento para este microorganismo, ¿sí? Bien, entonces ya hemos avanzado 2 de los 3. Por favor, mientras preparo estito, vamos a 2 minutitos también, tómense, por favor. Bien, vámonos con el último microorganismo. Es lo inherente entonces a micoplasmas, ¿de acuerdo? En relación a los micoplasmas, podemos mencionar que es un microorganismo que inicialmente lo aislaron los profesores Knockard y Rux, allá por el año 1898, 1899, pero estos aislamientos se produjeron en animales, no en el ser humano, ¿de acuerdo? En la pleuroneumonía bovina, entonces, que se consideraba en ese momento podía originar una zoonosis. Años después, los profesores Dujardin y Betmets describieron las características morfológicas de este microorganismo, y es algo que llama la atención. Ustedes van a poder ver en la literatura, dice, las colonias que pertenecen o corresponden a micoplasma tienen la característica de huevo frito, ¿sí? Una característica muy particular. Entonces, ustedes grábense esto y van a tener una pregunta en su examen parcial, ya que va a corresponder a eso. Posteriormente, el año 1944, el profesor Eaton describe a un agente que tenía la capacidad de filtrarse, ¿ya? Entonces, que se filtraba por los filtros, obviamente, ¿sí? Y causaba entonces que era productor de neumonías. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta hace cierto tiempo atrás se pensaba que micoplasma era un individuo que pertenecía a los virus, porque tenía a los virus que decían no filtrables, virus filtrables, ¿no? Eran considerados hace tiempo atrás de esa manera. Y entonces pensaban que por los tamaños que tienen los micoplasmas, que son bastante pequeños, mucho menor dimensión que un coco, ¿sí? Que un estafilococo, que un estreptococo, pensaron que eran virus. Pero sin embargo, en 1962 aproximadamente, Shannock fue el primero en lograr el crecimiento de este microorganismo en medios artificiales, y podía demostrar a sí mismo que este microorganismo originaba enfermedades, y a partir de ese momento entonces lo clasifican o lo denominan como micoplasma neumonía.
Entonces, los micoplasmas son las estructuras biológicas más pequeñas de vida libre, que tienen una característica fundamental. Ustedes me dirán, pero son de menor tamaño todavía los virus. No es verdad, pero se diferencia de los virus por la capacidad de crecer en medios de cultivos libres y asimismo de poseer ambos ácidos nucleicos, ¿sí? No Doctor, posee... mil disculpas la interrupción, pero es que no están pasando las diapositivas. Perdón. Es que todavía estamos en esto, hablando un poco de esto, ya. Ahora sí, taxonomía. Sí, ha sido una distracción. Me he entusiasmado con lo de la historia que no está comprendida aquí en él. Gracias por la participación. Hubiéramos seguido con eso a lo mejor. Sí, entonces aquí tienen, aquí la clase Mollicutes es una característica de aquellos individuos que no poseen pared celular, ¿sí? Pero que sin embargo poseen una membrana celular que a diferencia de las bacterias, esta membrana celular posee esteroles, aspecto que no tienen las bacterias, ¿sí? Estos individuos son capaces de sobrevivir sin pared celular debido a que viven en un medio, esto es importante, osmóticamente estable, o sea, que son las células hospederas. ¿Listo? Bien. Ahora, historia, y hemos hablado, había estado cambiado el orden. Esa era la diferencia entonces. Ya, aquí tienen entonces algunos datos históricos que les había comentado hace un momento atrás. Ok. Características, entonces, las características fisiológicas, ¿no? Las propiedades fisiológicas. No tienen pared celular en relación a su morfología. Al no tener una pared celular, no tienen una forma determinada. ¿De acuerdo? Entonces se van a adoptar ese polimorfismo, lo denominaré así, de acuerdo al sustrato en el que se encuentre, al medio ambiente en el que se encuentre. ¿Ya? Entonces, no existen, hemos mencionado, métodos estandarizados para su cultivo, ¿sí? Pero existen entonces medios que, al igual que el anterior, que los vamos a denominar medios químicamente definidos, donde la mayoría de los sustratos son obtenidos, o sea, son inorgánicos. Y es a través de estos sistemas que se pueden entonces determinar las proliferaciones de estos individuos. ¿Ya? Al igual que cualquier otra bacteria, entonces crece, o sea, su reproducción es por fisión binaria. Hemos mencionado la presencia de esteroles necesarios que los adopta de su célula hospedera para el crecimiento. Reservorios, una vez más, al igual que los anteriores, si bien existen micoplasmas, ¿sí? El neumonía va a ser específico del ser humano. Existen otras variedades que corresponden al resto de la escala zoológica, ¿sí? En relación a las características bioquímicas, las mismas que se van a utilizar para realizar la identificación en el diagnóstico, es glucosa positiva, urea positiva, arginina positiva, y en relación, si se emplean o utilizan factores sanguíneos en los medios que se van a aplicar para estos microorganismos, en algunas circunstancias van a presentar hemólisis, o sea, van a ser beta hemolíticos, o también se van a presentar estructuras como no hemolíticos.
en relación a la epidemiología, la transmisión, al igual que en los microorganismos anteriores, ¿sí? De persona a persona a través de aerosoles. Lo fundamental, entonces, es la transmisión a través de las gotitas de Fluger. Ahora, dice que alrededor del 20% de las neumonías, una cuarta o quinta parte necesariamente terminan en una hospitalización, ya por el cuadro clínico severo. A diferencia de otros microorganismos, este individuo tiene un tiempo de incubación bastante largo. ¿Listo? Es bastante largo. Voy a aprovechar. Fíjense, estas formas que estamos viendo son unas formas que va a adoptar el micoplasma, pero de manera arbitraria, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen referencia, van a ser muy, muy parecidas a las esporas que pueden presentar las variedades de clostridios o clostridiales, ¿sí? Con este ensanchamiento central, pero no es una forma definitiva, ¿sí? Ahora la mayor incidencia se va a dar en ancianos, especialmente que sean inmunodeprimidos. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Dice, los factores de virulencia están relacionados con las mucosas, porque estos individuos tienen unas fimbrias que sirven para adhesión, para adherirse entonces a las células de los diversos epitelios, ¿sí? Relacionadas con vías respiratorias, bueno, genita urinaria, porque es otra la especie, ¿no es verdad? Ya con células epiteliales, lo que mencionábamos, pero se localizan extracelularmente. Entonces, aquí tenemos una forma de micoplasma que está entonces adheriéndose a un sistema epitelial, las células epiteliales. Esta adherencia va a tener como fundamento la presencia de un orgánulo de adherencia. Este orgánulo de adherencia son las fimbrias que hemos denominado, también las podemos denominar cilios, vellos, o podemos denominarlos también como pelos. Esos van a ser los sistemas de sujeción, de adherencia de estos microorganismos, ¿sí? Entonces, dice, siendo una extensión delgada en un polo de la célula. Listo. Ahora, de acuerdo a las características clínicas, entonces, van a presentar dolores de garganta, congestiones, tos. Al igual que las clamidias, los procesos de vías respiratorias bajas van a ser fulminantes, aunque no son frecuentes, ¿sí? Bien, en algunos o muchos casos, más diríamos esporádico, el esputo va a ser similar a lo de los bacilíferos, o sea, al de los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces puede observarse, dice, sangre con esputo, ¿ya? Ok. Las neumonías producidas por micoplasma son ampliamente variables y pueden mostrar focos neumónicos peribronquiales, atelectasias, nódulos y linfadopatías. Algo que en este momento estoy viendo y me voy a detener acá es algo relacionado que sí podemos tocarlo en el diagnóstico ya. Los medios de cultivo que se utilizan para cultivo de micoplasmas, especialmente neumonía, son medios altamente complejos, les decíamos, ¿no? O sea, se utilizan medios de cultivo químicamente definidos, los cuales tienen como característica la utilización de muchos compuestos inorgánicos. Entonces, al margen de esto, de los compuestos inorgánicos múltiples, se necesita también para el desarrollo de estos microorganismos aminoácidos y también nucleótidos, ¿sí? Lo cual hace que
el tiempo de diagnóstico se prolongue bastante. ¿Ya? También entonces para el cultivo de este microorganismo es necesario lo que se denomina los factores de crecimiento. Factores de crecimiento van a ser aquellas sustancias químicas, por lo general orgánicas, que el microorganismo por sí solo no puede sintetizar, captar o producir. Entonces hay que añadirle al medio de cultivo aquello, ¿sí? Entonces, este microorganismo, al parecer, no es a ciencia cierta, al parecer estaría en condición de asimilar cuando se adhiere a las células a las cuales posteriormente va a originar el proceso infeccioso. ¿Sí? Bien. Entonces, mencionábamos que el medio de cultivo, en los medios de cultivo, el periodo de incubación es bastante largo. Entonces, menos que el de las micobacterias, sí, pero igual como diagnóstico rutinario no es competente, ¿de acuerdo? Porque sus tiempos de incubaciones mínimos van a ser 5 días, promedio son 20 días. Entonces, en 20 días, el paciente, hemos dicho, si se tratan de neumonías, estas son fulminantes, ¿no es verdad? Y no siempre el tratamiento empírico es positivo. En virtud de aquello, entonces, para acelerar el diagnóstico, se puede trabajar una vez más, aunque es relativo, con cultivos celulares, pero a diferencia de estos, en la actualidad tenemos sistemas serológicos que son la ELISA y el PCR. Entonces, estos nos van a ayudar sobremanera en el diagnóstico acelerado y conste que la fidelidad de estos sistemas de diagnóstico en la actualidad son muy fiables. Para los 3 microorganismos que estamos enunciando, se pueden hacer estos 3 diagnósticos sin inconveniente de ninguna naturaleza. Bien. Tratamiento. Igual el tratamiento es múltiple, como ustedes están viendo, ¿no? Dentro de las fluoroquinolonas tenemos a la levofloxacina, la moxifloxacina, también la gatifloxacina sirven. Y dentro de los macrólidos, la acitro, la eritro, la claritromicina y también la roxitromicina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener un tratamiento bastante positivo, si vale el término, a la utilización, a la aplicación de fluoroquinolonas o también de macrólidos, ¿de acuerdo? Porque se ve que los otros antibióticos beta-lactámicos y demás no tienen una acción letal franca, directa, ¿sí? Entonces, a ver, para redondear y terminar esto, podemos enunciar que el principal método diagnóstico de infecciones respiratorias por micoplasmas es la serología, ¿ya? Debido a en la actualidad podemos decir a la sencillez, a la facilidad de obtención de muestra y la aplicación, la disponibilidad de las pruebas. Estas técnicas serológicas, las técnicas serológicas más aplicables son la fijación de complemento, como hemos visto ahí el PCR, y también hay la inmunofluorescencia y la inmunoanálisis. O sea, son análisis que van a trabajar con las enzimas de los microorganismos. Reiterando, en la actualidad se dispone de técnicas de PCR, ¿sí? Convencionales, y hay otras pruebas más recientes aún, que son las PCR en tiempo real, que ofrecen un diagnóstico rápido, concreto, ¿sí? Y que en la actualidad es lo que se está utilizando. Al margen, estas técnicas PCR se pueden aplicar en muestras con flora acompañante.
Entonces, lo que mencionábamos la anterior semana con otros grupos es el hecho cuando yo realizo la obtención de muestra del paciente y voy a sembrar esta muestra, lo que voy a obtener es un cultivo que lo vamos a denominar primario o lo vamos a denominar crudo. ¿Y cuál es la característica de este cultivo crudo o primario? Que están asociados varios tipos de microorganismos. ¿Listo? O sea, se van a obtener cultivos mixtos. ¿De acuerdo? No van a ser cultivos puros. Entonces, con los sistemas actualizados de PCR, no interesa que la muestra obtenida se halle involucrada con otros microorganismos, que esté contaminada con otros microorganismos que no sean el presunto o los presuntos de originar el problema. ¿Sí? Entonces, con este sistema de PCR se pueden aplicar en muestras con flora, o sea, biota, microbiota o flora microbiana normal, que son términos sinónimos, aunque el último es anticuado. Esta flora acompañante no va a perjudicar en la elaboración del diagnóstico. Entonces, y con esto termino, habíamos dicho que hay bastante resistencia a los beta-lactámicos. ¿Por qué? Alguien se pregunta, y la pregunta, o sea, la respuesta es bastante fácil, ¿no es verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Es la pared celular. Hemos dicho que estos microorganismos no poseen pared celular. Por ende, entonces, los beta-lactámicos no van a estar en condición de poder actuar frente a estos individuos. Entonces, ¿hay más? ¿No hay más? No, eso es todo, ¿no? Entonces, eso serían de manera acelerada nuestros 3 temas. Lamentablemente han puesto 3 temas juntos en una sola clase que debería durar 1 hora. Ya me he pasado, ¿cuánto? 15 minutos creo, y disculpen ustedes esto, sí, pero bueno, estamos salvando el apuro con estos 3 temas unidos en uno solo, ¿ya? Espero que algo haya quedado grabado y entonces cualquier duda que ustedes tengan, por favor, visítenme a lo largo de la semana si tienen tiempo. Les digo que me visiten porque ahora inmediatamente me voy a entrar a otra clase en la cual ya estoy atrasado 15 minutos, ¿sí? O sea, discúlpenme que me haya excedido en estos 15 minutos, pero he hecho lo más sucinto posible. A lo mejor muchos de los parámetros no se han entendido, pero ha sido por el lapso de tiempo. Entonces, una vez más, discúlpenme. Espero que en las próximas clases la cosa sea un poco más abundante en la información que ustedes precisan para su curso. ¿Listo? Entonces, agradecido por su tiempo y si tienen algún requerimiento, por favor, búsquenme en la facultad, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. No, Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, ustedes por su Gracias, tiempo. doctor. Hasta luego. Ya, chao, chao, chao.